Hola chicos, esta es la clase número 12 del curso de Análisis 3. Con esta clase terminamos la práctica, la guía de problemas número 3. Recuerden que vinimos con los teoremas integrales como la fórmula integral de Cauchy, el teorema de Cauchy. Bueno, esta última parte de la práctica hacemos uso de un par de propiedades que tienen las variables, las funciones u y b que forman parte de una función holomorfa, y una de esas propiedades es la armonicidad, o sea, teorema número 1, si una función f de z es holomorfa y es suma más y b, entonces u y b son armónicas. Armónicas es que tienen laplaciano nulo, o sea, las derivadas segundas sumadas. La cuenta es bastante fácil, porque acá tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y lo único que hacemos es derivar una vez más, que sabemos que podemos por la fórmula integral de Cauchy, una vez más de manera astuta de poder escribir un laplaciano. Entonces, por ejemplo, en la primera derivaríamos una vez más respecto de x a ambos lados de la ecuación, y en la segunda derivaríamos una vez más respecto de y. Fíjense que si suponemos, ¿sí?, que las derivadas parciales de cualquier orden son bien comportadas, también sus derivadas cruzadas de cualquier orden. Entonces, fíjense, la derivada segunda de x respecto 2 veces de x es igual a la derivada de b respecto de ix, y la otra me dice la derivada segunda de b respecto de xy, que deben ser iguales. Al sumarlas, lo tenemos acá abajo, tenemos que u es armónica. Haciendo una cuenta muy parecida, demostramos que b es armónica. Una propiedad más que también lo vimos, esta ya lo vimos, pero creo que no la había puesto en la teórica, es que las curvas de nivel de u y b son perpendiculares. Si son las curvas de nivel de las funciones u y b partes de una función holomorfa, son ortogonales cuando la derivada es distinta de nula, ¿sí?, que es lo que sabemos que es una transformación conforme. Bueno, esta es la cuenta que les hice la otra vez. El gradiente de u, que es el perpendicular a la curva de nivel de u, el gradiente de b, que es el perpendicular a la curva de nivel de b, si hacemos el producto escalar, nos da que es igual a 0. Pero ese producto escalar igual a 0 solo implica que son perpendiculares si los componentes son 0. Y los componentes son 0 si la derivada primera, ¿sí?, la derivada que está acá arriba, es distinta de 0. Entonces, donde la derivada de la función sea 0, las curvas de nivel de u y b son perpendiculares. Este resultado ya lo habíamos visto, pero queda más bonito si lo tenemos. Entonces, vamos a definir algo que algunos autores, muchos autores diría yo, lo definen de una forma distinta a la que a mí me gusta definirlo, y es la siguiente. Armónica conjugada es un concepto que si u y b, las partes real e imaginaria de una función, forman, ¿sí?, una función holomorfa, sabemos que son armónicas. Bueno, armónicas conjugadas es cuando forman una función, ya sea de la forma u más i b o b más i u. ¿Sí? Saben ustedes que si forma uno no forma la otra. Lo que pasa es que habitualmente se dice que b es la armónica conjugada de u en ese sentido nada más. Para mí son equivalentes las dos. No es que la parte imaginaria es la armónica conjugada de la real. Bueno, para mí esta definición es más bonita porque es más general. Hay un teorema que vamos a dar sin demostración, pero que ustedes ya lo estuvieron haciendo en la práctica 2, que si uno tiene una función armónica, lo que pasa es que no sabían que era armónica, siempre se puede encontrar su armónica conjugada y así armar una función holomorfa. Recuerdan que le pueden dar la parte real o la parte imaginaria y siempre se puede encontrar la otra parte, ¿sí?, la que forma la función holomorfa, con un par de integrales y de derivadas. Y este teorema 1.3, que es el más bonito de esta página, que dice una función va a ser holomorfa, si y solo si sus partes real e imaginarias son armónicas conjugadas. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que a partir de una función armónica pueda siempre armar una función holomorfa. Es un resultado nuevo que tiene que ver con la manipulación que estamos haciendo. Hasta ahora no lo podíamos hacer porque no sabíamos que podíamos derivar dos veces. Y la primera aplicación de esta propiedad es lo que se llama el potencial complejo.
En el campus les voy a dejar un texto que escribimos con Martín hace un par de años, ya hace unos cuantos años, donde a partir de un caso particular, que son unas ecuaciones que controlan el movimiento de los fluidos, llegamos a que podemos escribir un potencial complejo. ¿Qué es un potencial complejo? Está la definición acá. Dice, si uno tiene un campo vectorial, un A cualquiera, ¿sí?, que está en R2, esa es la única limitación que tiene esta teoría, porque sabemos que U y B viven en R2, del mismo modo que los complejos viven en R2. Y tenemos un campo vectorial que viene de un potencial, phi, ¿sí?, y que encima es armónico, ¿sí?, recuerdan la ecuación de Laplace. Existe una función holomorfa que la podemos armar por lo que acabo de decir, y a esa función holomorfa, cuya parte real es el gradiente, ¿sí?, el gradiente de su parte real nos da este campo, a eso se llama potencial complejo. Claro, si el gradiente de su parte real es el campo, las líneas de campo, las curvas de nivel de su parte imaginaria, como son perpendiculares, también determinan las líneas de campo. Entonces reciben un par de nombres particulares, ¿sí? A la parte real se le llama el potencial del campo, y a la parte imaginaria se le llama la función corriente o la función campo o la función lo que corresponda. ¿Por qué digo lo que corresponda? Porque hay muchas aplicaciones, sobre todo para la física y también para la matemática, pero en particular esto encaja perfecto para la física, donde si uno tiene una función que tiene Laplaciano nulo, puede escribir una función compleja para representar como su parte real el gradiente de esa función que tiene. Y claro, cuando veamos, ya vimos un montón de aplicaciones, la fórmula integral de Cauchy, el teorema de Cauchy, vamos a ver muchos más resultados. Cuando tenemos escrito como una función compleja, le podemos aplicar toda la teoría compleja, que muchas veces es más resumida y es más completa, o no es más completa, es más resumida y más, como dirían, más elegante que la teoría de variable real. Entonces, por eso uno trata de escribir las cosas como una función compleja. Acá usamos, existen muchísimos, pero usamos algunos pocos potenciales que les podemos aplicar el potencial complejo. Por ejemplo, el primer caso es donde el campo vectorial es el campo de velocidades de un flujo que tiene Laplaciano cero. Bueno, la deducción de que el Laplaciano de la velocidad es igual a cero en un flujo muy particular está en el campus, en este texto que les contaba que hicimos con Martín. Entonces, ahí tenemos al campo vectorial la velocidad. Un campo electrostático también se puede hacer. Un campo electrostático que ustedes saben que cumple con la ecuación de Laplace, lejos de las fuentes, y este es más interesante todavía. El tercero, no, quizá veamos alguno más, pero en realidad estos son los tres que en general nos manejamos. El tercero es el flujo de calor. Fourier, en su momento, descubrió que uno puede escribir el flujo de calor a partir de una función potencial. ¿Qué quiere decir? Que el gradiente de una función me da el flujo de calor. Esto es el J que está acá. Esto me indica en qué sentido se está moviendo el calor. Es absolutamente genial lo que hizo Fourier, pero bueno, matemáticamente es lo mismo. Tenemos un Laplaciano cero, un campo vectorial, y podemos definir un potencial complejo. Esto es una aclaración final que sirve para muchos casos, pero siempre tiene que ser bidimensional. Bidimensional no significa que uno tiene que tener un tacho plano o un campo eléctrico aplastado o cosas parecidas. Si uno tiene una simetría a lo largo de un eje, eso me da esencialmente un comportamiento bidimensional. Por acá no podemos decir mucho más. Finalizamos con algunos ejemplos. Fíjense el campo uniforme. ¿Sí? Si uno tiene un campo uniforme, las componentes de la velocidad v son constantes, es el campo de velocidad. Lo que me queda es que el potencial complejo es U menos IB, que es el conjugado. Y después una fuente, lo mismo que pasaba en física 2,
el potencial complejo me da con el logaritmo, porque recuerden que las líneas van a ser el gradiente, o sea, 1 sobre. Y así tenemos varios ejemplos. Este es más, sí, es un poquito más bonito, es el de flujo en cuñas, que tiene que ver con potencias. Ustedes saben que las potencias lo que hacen es, por ejemplo, a un cuadrado, a un cuarto de circunferencia, a un cuarto de vuelta, lo lleva a la mitad, o a un octavo lo lleva a un cuarto. Dependiendo de la potencia, nos va a dar distintos comportamientos. Bueno, por eso lo último que les junté fue cómo son las líneas de campo para distintos números, para distintas potencias. Si uno tiene una potencia un medio, fíjense que esto vendría a ser como el corte de rama. Esta parte es como el corte de rama de la raíz. Y lo que pasaría es una especie de lámina donde pasa la velocidad o alguna cosa. Esto es una esquina-esquina con un 2/3. ¿Sí? Recuerden que esto al cubo me da una vuelta entera. Con 3 medios es un ángulo de 120. ¿Sí? 3 veces esto me da una vuelta. ¿Qué más? Con n igual a 2 me da un cuarto de circunferencia. Bueno, esos son ejemplos. En esta parte de la materia vamos simplemente a hacer un estudio muy básico de las formas de los campos que resultan de un potencial complejo, y más adelante, justo antes de ver ecuaciones diferenciales, después del parcial o después de lo que venga a ser el parcial, ahí vamos a resolver el problema del laplaciano en distintas geometrías. Vamos a usar un potencial complejo y algunas transformaciones conformes que nos van a dar información sobre cómo se comportan ante un cambio de geometría esencialmente. Eso se llama problema de Dirichlet y lo vamos a ver bastante más adelante. Por ahora vamos a estudiar solamente potenciales complejos y con esto terminamos la guía número 3. Estudien, como siempre les digo, esto no es una teórica completa, es más bien una guía de estudio para que ustedes vayan y con esta brillante clase se enfrenten a un libro y digan, bueno, esto es lo que tengo que estudiar, esto es lo que tengo que obtener, tengo que entender tales cosas. Por supuesto, cuando se pongan van a encontrar que tienen un montón de dudas, vayan al campus, a los foros, pregunten y pregunten y pregunten. Nos vemos en las clases online y suerte en el estudio.